El Ministerio Sed Santos de la Iglesia Cristiana de la Reforma Lluvias de Gracia presenta Palabras de Vida Eterna, un tiempo especial para leer, meditar, disfrutar y ser animados con la preciosa Palabra de Dios. Así que toma un momento y disponga su corazón y reflexiona con nosotros en estas palabras de vida eterna. Muy buenos días. Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna, tu podcast diario para meditar en la palabra de Dios. Hoy, 30 de abril, el devocional es del Ministerio Ligonier, escrito por el pastor R.C. Sproul. Se titula Viviendo a la luz del día. La noche se ha ido, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Pero vestíos del Señor Jesucristo, y no hagamos provisión para la carne para satisfacer sus deseos. Romanos capítulo 13 del 12 al 14. Convertirse en lo que ya es encapsula muy bien mucho de lo que las Escrituras enseñan sobre la santificación, nuestro crecimiento en santidad y conformidad con Cristo. A diferencia de las religiones no cristianas que exigen que nos limpiemos antes de que Dios nos acepte, los escritores bíblicos enseñan que al aceptarnos el Señor nos limpia. No tenemos que limpiar nuestros actos antes de que Dios nos reciba en su reino, una limpieza que no podemos lograr de todos modos. El Señor nos recibe como su pueblo inmediatamente cuando nos volvemos del pecado y ponemos nuestra fe solo en Jesucristo. En ese momento, nuestra herencia eterna está segura. No tenemos que agregar buenas obras a nuestra fe antes de que Dios haga su declaración final de justicia. Él nos declara justos inmediata y permanentemente sobre la base de la perfección de su Hijo. Haremos buenas obras porque inevitablemente fluyen de aquellos que confían en Cristo, pero nuestras buenas obras no merecen nuestra justificación. Al mismo tiempo que Dios nos justifica, también nos distingue definitivamente como santos. Somos hechos santos, como se ve en cómo el apóstol Pablo usa esta designación a lo largo de sus epístolas, incluso para los creyentes promedio, y en la enseñanza de Pablo de que somos santificados en Cristo Jesús en la conversión. Todo el proceso de santificación en realidad implica vivir en la práctica la santidad que ya es nuestra posicionalmente porque el Señor nos ha apartado. Sin embargo, como dice un comentarista, también debemos considerar la santificación como el proceso de convertirnos en lo que seremos en gloria. Este es el punto del pasaje de hoy, en el que Pablo nos llama a caminar a la luz del día de la glorificación que está cerca, pero aún no está aquí. Vivimos en el amanecer del nuevo día, una época en la que el tenue resplandor del sol brilla en el horizonte. Así como ese resplandor es la señal segura de que el día viene y no puede detenerse, la muerte y resurrección de Jesús es la confirmación segura de nuestra glorificación final. Pero el día en que seamos perfectos y sin pecado aún no ha llegado. Dado que el día está a punto de amanecer con todo su brillo y gloria, no podemos quedarnos en la oscuridad. Es hora de levantarnos, de empezar a hacer aquellas cosas que haremos perfectamente durante el día, lo que significa vivir en santidad y decir no a nuestra antigua forma de vivir. No debemos hacer ninguna provisión para la carne, porque esta era de pecado y muerte no es nuestro verdadero hogar. Nuestra vocación consiste en revestirnos de Cristo y hacer lo que le agrade por el poder de su Espíritu, porque residimos en el reino de luz que irrumpe en este mundo caído. Coram Deo. Jerónimo, uno de los eruditos bíblicos más importantes de la Iglesia antigua, comenta sobre el pasaje de hoy que debemos vivir nuestras vidas de la misma manera ahora como vamos a vivir en el día, es decir, en el mundo futuro. Nuestras vidas no deben reflejar a aquellos que no tienen esperanza y están atrapados en la oscuridad.
Más bien, debemos vivir como ciudadanos del reino al que pertenecemos, el reino de la luz para el cual el Señor nos está preparando por su Espíritu Santo. Mediten leyendo Romanos capítulo 13 y oren conmigo. Amado Dios y Padre Santo, qué maravillosa reflexión nos traes esta mañana. Gracias por exhortarnos a vivir en santidad, a que nuestro actuar sea coherente con nuestra identidad en Cristo, esa identidad de que somos nuevas criaturas, rescatadas del poder del pecado y de la muerte, para ser santos y sin mancha para Cristo. Qué horrible es el pecado y qué fácil nos embarramos en él muchas veces. Nos deslizamos con demasiada facilidad hacia el pecado sin medir siquiera las consecuencias terribles que nos esperan. Qué horrible sensación se produce en nuestro ser cuando te ofendemos con nuestros pensamientos, con nuestro actuar, con nuestras malas obras. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a luchar para mortificar el pecado en nuestras vidas y para ser cada día más semejantes a tu Hijo Cristo. Que luchemos por ser y hacer en conformidad con lo que es y ha hecho nuestro Salvador amado. En el nombre de Jesús, amén. Vayan y vivan este día guardando en sus corazones estas palabras de vida eterna.